Bueno, queridos estudiantes, ya teniendo entonces una base de algunos componentes del plano R3, vamos a empezar a definir qué es un vector en R3, teniendo en cuenta que la definición de vector en R2 no tiene mayor variación, básicamente no cambia en su esencia para definir el vector en R3. ¿Listo? Entonces, empecemos, vamos a suponer dos puntos en el plano, el punto P y el punto Q, y vamos a hacer un segmento de recta dirigido desde P hasta Q. Sería entonces el segmento de recta dirigido de P hasta Q. Si yo trazo en el plano otro segmento de recta con la misma dirección y con la misma magnitud, sin importar en qué parte del plano, o sea, yo lo puedo hacer por acá, ¿sí? Como conserva la misma dirección y la misma magnitud, entonces decimos que estos dos segmentos de recta son equivalentes. Por ejemplo, si lo hiciera desde aquí, entonces igualmente estos tres segmentos de recta serían equivalentes, ¿sí? ¿Qué es el vector? El vector es entonces el conjunto de todos estos segmentos de recta dirigidos. O, o de las... Y, perdón, y estos segmentos de recta dirigidos son a su vez representaciones geométricas del vector. Entonces, recordemos, es la misma definición que se le da al vector en R2. Es un conjunto de segmentos dirigidos de recta que tienen la misma dirección y la misma magnitud. Ahora, igual que en R2, después de ver la definición, vimos entonces cómo calculo yo la magnitud del vector. En esencia es la misma fórmula, solamente que se agrega un componente más. Recordemos que la magnitud es el tamaño pues, del vector, se sigue representando por las mismas dos barras verticales y la B, y la formulita es raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Y en este caso entonces vamos a agregar el componente de z al cuadrado. Ejemplo, calcular la magnitud de, no sé, pongámosle menos 3, 5 y 1. ¿Sí? Menos 3, 5 y 1. Si puedo, entonces lo grafico. Voy a borrar entonces este que está acá, que es un poco pequeño el espacio. Grafico el vector para practicar un poquito más. Y hacia acá, hacia adelante. Listo. Y, Z y X. Vamos a ver si me da para hacer ese punto. Entonces en X vale menos 3. Como es menos 3, entonces corro hacia atrás. Menos 1, menos 2, menos 3. 5 en Y. Entonces cambiemos este menos 3. Pongámoslo más pequeño. Pongámoslo en menos 1. Listo, menos 1. Entonces, menos 1 acá, cortico. 5 en Y. 1, 2, 3, 4, 5. Y en Z 1, o sea, 2 arriba. Bueno, me quedó bastante desproporcionado el vector, pero bueno. Lo otro que podemos hacer es, pues para que no me quede tan extenso, aquí un tipcito, no coger como un cuadrito completo en X, sino coger medio, ¿sí? Media diagonal. Y ya en Y, entonces un solo cuadrito y en Z un solo cuadrito para acá. Y miren la diferencia. Vamos a cambiar esto otra vez aquí a menos 2. Qué pena, menos 2 para completar todo el cuadro. Entonces sería menos 1, menos 2. 5 en Y, 1,
2, 3, 4 y 5. Y en 1 vale z, por acá. ¿Listo? Miren que es prácticamente el mismo punto, solamente pues que ya lo podemos ubicar un poquito más allá. Esta idea de coger la escala del plano es válida, ¿listo? No necesariamente pues siempre tiene que ser uno, no, pero sí tenemos que conservar como la proporción. Si yo cojo acá medio cuadro en la diagonal, entonces para y para z va a ser 1. Si hubiese cogido dos cuadros en la diagonal de x, entonces lo recomendable para y para z es que sean de a 4 cuadritos, pues correspondientes al cuaderno. Listo, entonces aquí está graficado el punto y trazo desde el origen hasta ese punto, igual que en R2, una lineecita. Listo. Ahí estaría el vector B. Bueno, a calcular. Entonces, magnitud de B sería igual a raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado más 5 al cuadrado más 1 al cuadrado. Y aquí obtenemos entonces menos 2 al cuadrado es igual a 4, 25 y 1. Esto sería 4 más 25, 29 y 1, 30. Lo podemos dejar expresado así como raíz de 30 o simplificarlo un poquitico más. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo, sobre todo como para mirar acá esta parte de la graficada de los vectores, ¿sí? Entonces, calcular la magnitud, y graficar. A, B, podemos poner allí 3 positivo, podemos poner a 4 y podemos poner a menos 5 incluso. Acá no me quede tan parecido, entonces le voy a poner menos 3 por acá. ¿Listo? Vamos a graficarlo primero que todo. Entonces, igual, lo primero que yo hago es la similitud de como si estuviera ubicando un punto en R3. Entonces, 3 en X, medio cuadrito, 2 y 3 por acá, ¿listo? En la segunda diagonal. 4 en Y, entonces ahí sería contar 4 cuadritos. 1, 2, 3 y 4. Y menos 3 en Z, es decir, hacia abajo 3 cuadritos. 1, 2 y 3. Para este caso yo debo de tener mucho cuidado con la medida que le esté dando al plano, ¿listo? De no confundirme, de no acercarlo, porque si yo por ejemplo digo menos 1, menos 2, ay, y aquí 3, para poder que me quede como con la guía de la cuadrícula del cuaderno, pues voy a graficar mal, voy a dañar la magnitud, o la magnitud no, la proporción que tiene el vector, ¿listo? Por lo tanto, si quedo en medio cuadrito, bueno, tengo que empezar a contar de mitad en mitad en mitad. Ya tengo ubicado el punto. Me falta graficar el vector. ¿Cómo? Igual que en R2. Una línea desde el vértice, perdón, desde el centro hasta el punto de C. Y ahí estaría mi segundo vector en B. Vamos ahora a calcular la magnitud. Pues, hacerlo acá en esta parte. Entonces recordemos la formulita.
que es magnitud de b igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado, o sea, 3 al cuadrado, más b al cuadrado, más menos 3 al cuadrado. Resuelvo, 3 al cuadrado es igual a 9, 4 al cuadrado es igual a 16 y 3 al cuadrado pues 9 también. Aquí sería 9 más 16, 25 más 9, 34. ¿Listo? Puedo dejar así expresada esa raíz o puedo hacerle un poquito más de simplificación. ¿Cómo simplifico yo esa raíz? Ahí como un tip para los que de pronto no sepan sacar raíz cuadrada y me pidan sacar raíz cuadrada. Voy a descomponer en factores primos ese 34. Entonces 34 tiene mitad, sería 17. 17 es un número primo, solamente le puedo sacar 17 a 1. Bueno, 34 no tiene cómo expresarse. Solamente como 2 por 17 no hay como sacar